Soy Amo Farrugia Coello, vengo de la Universidad de La Laguna. Me licencié en Historia en 2013. Hice un máster de Historia Moderna, máster de Estudios Históricos Avanzados por Historia Moderna en la Universidad de Sevilla en 2015. Y me he matriculado el año pasado en el programa de doctorado de Las Palmas. Las Palmas no, La Laguna. Sí, el mismo programa. Es que estoy en pie de las 4 de la mañana, no he desayunado y estoy un poco... Bueno, yo no te puedo dar nada. También he publicado algunos artículos, he asistido a algunos congresos internacionales y he tenido una estancia de vivir en Polonia. He trabajado para algún instituto de historia privado, algunos artículos que me han pedido alguna cosa, pero nada más serio. Mi tesis F5. Mi tesis va sobre las milicias canarias entre 1769 y 1799. Mi director es Sergio Solve Ferri, mi codirector Antonio José Rodríguez Hernández de la Universidad de la UNED y mi tutora Ana Viña Brito. Mi estudio, aunque el título ya digo hace referencia a las milicias canarias, se centra en varios puntos: la defensa naval, que sería muy escasa, el corsario en un momento determinado, fortificaciones, ejército regular, real, y sobre todo las milicias, que es el elemento, el componente más importante, y el paisanaje. Estos mismos puntos podrían significar los capítulos de la tesis, pero habría que verlo. Este sería el primer bloque del estudio, que es el cualitativo, y el cuantitativo sería la segunda parte de la tesis, que es el estudio social de los milicianos. De esta manera pretendo, por un lado, situar el sistema defensivo canario en el contexto imperial español, comparándolo con el sistema defensivo en América y en la península, y por otro analizar socialmente a los milicianos, que fue un elemento pues numéricamente muy importante de la sociedad del momento. En el campo de investigación no es posible aplicar un único modelo historiográfico, más bien se compone de varios. Los más sobresalientes son la historia militar, la historia política y la historia social, aunque también... Vamos, disculpa un momento. Como hay mucha gente que son arquitectos, ingenieros, sí, diles la cronología porque si no se entera. 1700, bueno, siglo XVIII, 1769, 1799. Segunda mitad del siglo XVIII. Sí, el estudio social, que es también muy importante por la gran cantidad de milicianos que formaban parte, vamos, de la sociedad. Un tercer elemento, ya pasando al estado de la cuestión, no, mentira, el campo de investigación, sí. La tesis conjuga estos varios elementos: historia social, historia política, historia militar, y todos estos elementos forman parte de una teoría superior de procedencia anglosajona, que es el Contractor State, que es una evolución del Military Fiscal State. Esto, en resumidas cuentas, lo que viene a significar es el estudio entre la relación en la construcción del Estado y la guerra y su evolución, es decir, cómo afectaba la guerra al Estado en distintos órdenes como la economía, la población, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un proceso que afecta pues a todos los estados en el siglo XVIII, en la Edad Moderna, no solamente a España. Y en concreto es aplicar este modelo al caso canario, si se puede aplicar o no, si en realidad forma parte de un estado fiscal militar formando dentro parte de España, o tiene modalidades distintas. Respecto al estado de la cuestión, está la bibliografía sobre las milicias y las fortificaciones en Canarias, que tienen ya más de medio siglo de existencia, con lo cual se encuentra desactualizada. Aún así es referencia inexcusable. O sea, siempre todos los historiadores que han tratado estos temas siempre han tenido que hacer referencia a esos libros, a esa bibliografía, porque es lo único que hay.
a excepción de nuevos planteamientos que se están haciendo desde el punto de vista económico, con Sergio Solves aquí presente y también Luján, que han publicado artículos sobre los mismos. Por lo demás, hemos notado en estos estudios estudios antiguos, una falta de investigación en nuevos archivos o de proliferación de nuevas fuentes, es decir, se repite una y otra vez las consultas de las mismas fuentes y los mismos archivos, y yo pues intento salir de aquí aportando nueva documentación. Juzgamos también interesante este tema para el doctorado, precisamente porque trata sobre las Islas Canarias, con lo que se adecua muy bien al tema de doctorado geográficamente, mencionando también otras islas del Atlántico y interrelacionando todo con la península o con América. Al ser un sistema defensivo imperial, creo que encaja muy bien su comparación con el sistema defensivo americano y con el peninsular para saber de qué estamos tratando aquí en Canarias. Respecto a la metodología, se pretende aplicar, como decía antes, dos modelos: uno cualitativo, que eran los puntos anteriores, fortificaciones, milicias, paisanajes, etcétera, etcétera, y la segunda parte sería el método cuantitativo de análisis del análisis social de los milicianos, que sería a través del estudio estadístico de centenares de hojas de servicio de los milicianos de esa época. Avances y dificultades para terminar. Este año y medio de doctorado que llevo cursando, pues se ha avanzado bastante. La bibliografía, que es, podríamos decir que quizá escasa para Canarias, pero que se aumenta demasiado considerablemente si ya leemos cosas de la península y de América, ya es bastante bibliografía, pero ya eso está prácticamente todo leído y digerido bastante bien. Respecto a los archivos, este quizás es el gran caballo de batalla. Los locales han sido prácticamente todos mirados en Canarias, principalmente los de Tenerife. Hay algunos por aquí en Las Palmas de menor importancia, pero queda sobre todo los grandes archivos nacionales en la península, que es un gran hándicap para el historiador, sobre todo si es canario, porque tiene que desplazarse. Y yo, por ejemplo, no trabajo, tampoco dispongo de becas, y es un problema importante, a pesar de lo cual ya he realizado alguna cata en el archivo de Simancas, faltándome, por ejemplo, el de Segovia y el de Guadalajara, por acudir, que espero hacerlo este 2017. Que siguiendo también el cronograma, voy cumpliendo los objetivos que se habían trazado de completar la bibliografía y el estudio de la documental en Canarias, faltando, como ya digo, los archivos en la península, a los que ya he seguido la pista y he localizado los legajos a consultar, varios centenares, y este año sería pues para investigar esos documentos. Para terminar, modificaciones que han surgido a lo largo de esta investigación, pues el título de la tesis pues ya creo que no se adecua al mismo. Las milicias canarias 1769-1799, un estudio político, económico, social, se va quedando corto porque yo estoy metiendo otros elementos que en principio no iba a meter, como son las fortificaciones, defensa naval. Entonces ya no me cuadra bien la cronología ni el título de la tesis, que posiblemente la ampliaré a otras fechas, como 1762-1802, en los que estoy actualmente barajando. Para terminar, los problemas. Juzgo que es muy grave, es la elevada fragmentación de los archivos canarios y la utilización de un sistema de catalogación diferente en cada uno de ellos, por no hablar de que muchos catálogos de documentación están incompletos y ciertos legajos permanecen todavía sin catalogar. Para un investigador canario, no tener claro cuál es el mapa de archivos que hay en las islas, y al no haber una centralización de archivos, es muy complejo poderle seguir la pista y el rastro a toda la documentación. Uno puede creer que ya lo tiene todo visto y de repente el año que viene pueden surgir una documentación en un archivo que no se sabe dónde. Esto es uno de los problemas que me puedo encontrar, porque me ha pasado de consultar documentación que no estaba catalogada, pero que me la han ofrecido amablemente los archiveros, que otros investigadores desconocen. Y el segundo gran problema o dificultad
la asistencia en la península de muchos legajos sobre milicias canarias que están pues muchas veces fuera del alcance del investigador canario, debido en parte a la ley militar de fondos de documentación, ya que el archivo militar de Canarias es intermedio y cada cierto tiempo trasladan a los archivos generales como el de Guadalajara o el de Segovia documentación de milicias canarias como la del siglo XVIII que está allí y que por desgracia es complicado de acceder. Muchas gracias.